Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias, como siempre, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludar. Ahí vamos a hablar de un tema que afecta muchísimo la calidad de vida de las personas que la padecen y es acerca de la parálisis facial. Esta parálisis que puede ser semiparálisis de la mitad de la cara, que aquí nuestra maestra nos va a explicar bien de qué se trata. Diane Mavir, maestra en rehabilitación facial y directora de Mavir Biofeedback. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Hola, Ethel. No, el gusto es mío. Admirada también. Ay, muchas gracias. Sé tu historia y muy admirada. Ay, muchísimas gracias, Diane. Que pues somos colegas, ambas rehabilitadoras, que la vida nos ha puesto en el camino para ayudar a la gente y eso es algo que me encanta. Y tenemos que hablar de este tema sobre la parálisis facial. Hay muchos tipos, ¿cuáles son las principales causas? Yo creo que hay mucho que hablar para que la gente se pueda estar pendiente de la sintomatología, ¿no? Claro que sí, Ethel. Yo creo que es muy importante iniciar con esto. Imagínate que un día te levantas, te miras al espejo y tu cara está de lado. Sí. O sea, ¿qué impacto genera esto? Sí. Entonces, desde ahí ya empieza el problema, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa muy comúnmente? Sabemos que la parálisis facial es la pérdida parcial o total, ¿no? De un lado de la cara. Uh-huh. Del movimiento. Del movimiento, Ethel. También es importante recordar que el nervio facial es muy estructurado. Ay, sí. A ver, tiene parte motora, que es el movimiento, sensitiva, y aparte todo lo de las secreciones lagrimales y la parte de la saliva. Sí. Entonces, es un diagnóstico que genera un gran impacto. ¿Cuáles son los síntomas? No podemos cerrar el ojo, la boca se va de lado, no puedes sonreír. Te sonríes de ladito. Exacto, Ethel. Los líquidos se te escurren. ¡Qué incomodidad! Sí. Y más que la incomodidad, la falta de seguridad, la incertidumbre de qué está pasando. Sí, no. Porque, a ver, hay varios tipos de parálisis facial, ¿no? A ver, cuéntame cuáles son los tipos de parálisis facial. Está la parálisis. Uh-huh. Ese es tu programa, no es mío. Me encanta. O sea, yo nada más soy tu facilitadora, ¿ok? Es un tema que me apasiona mucho. Tenemos mucha experiencia en este tema y también hemos visto algunas situaciones muy relevantes respecto a la parálisis facial. Hay diferentes tipos de parálisis facial. Está la idiopática, ¿no? Uh-huh. Que se desconoce la causa. Sabrá Dios la causa, eso es lo que quiere decir idiopática. Exactamente. Se oye muy rimbombante, pero no sé la causa, es idiopático. Y es común, ¿no? Que el paciente llegue y dice, es que me dio por estrés o el aire, ¿no? Sí. Pero hay realmente una causa fisiológica, ¿no? También están, obviamente, la de los virus, ¿no? Uh-huh. El herpes zóster, por ejemplo, ¿no? Sí. También están las traumáticas, ¿no? Golpes en alguna zona del cerebro, de la cabeza. Y también, por supuesto, están las de cirugías, ¿no? Alguna resección de algún tumorcito cerca del nervio facial, las estéticas, ¿no? Sí. El facelift, todas estas cuestiones que también ya entran de ese rubro. Entonces, hay diferentes tipos de parálisis. Y lo primero es diferenciar cuál es la que tiene el paciente, uh-huh, ¿no? Y también otra cuestión importante, Tel, es no automedicarse, no autover cosas y hacerlas. Lo que comentábamos fuera del aire, Diane, que se ponen y se untan no sé qué cosas. O sea, lo primero es ir con el médico, punto. La ideal es un neurólogo para que veamos la causa, si es viral, si es un golpe, si es idiopática, ¿no? Claro, sin saber la causa. Y de ahí, pues ya se va a dar algún antiviral o algo, pero necesita algo fundamental, que es la rehabilitación. Totalmente, Ethel, contigo. La rehabilitación es el proceso de los más importantes. A ver, primero pasa con su médico. Sí. Recordemos que las 72 horas son las más importantes. Las primeras. No se va a curar sola, pero tenemos que pasar con un médico en primera instancia para que él vea si requiere el paciente o no medicamentos, vea la causa de la parálisis facial. Y, por supuesto, seguimos nosotros rehabilitación, ¿no? Sí. Que ahora hay una nueva línea de rehabilitación, ¿no? A ver, cuéntamelo todo. Antes, muy comúnmente, era sacar el músculo rápidamente, ¿no? Uh-huh. Ya sea con algunas cuestiones que se hacían en ese momento, como el chicle, la electroestimulación. Pero ahora ya nos basamos mucho en la neuroplasticidad para reeducar esos músculos y que sea un músculo que funcione con calidad. Sí, aquí lo que dice sacar un músculo es como sacar, o sea, que no permitir la atrofia del músculo, o sea, que este músculo se debilite porque no se usa y entonces era a través de de electroestimulación. Sí, totalmente. Hacer la contracción, ayudábamos a través de equipo a hacer la contracción del músculo para que se mantuviera pues en uso, si lo puedo decir así. Y dime si no, Ethel, antes eran esos procedimientos. Sí.
Ahora existen otras tecnologías ya. Todo va cambiando. Pero pueden ser todavía se usan en algunos lados la electroestimulación junto con el biofeedback. Qué bueno que tocas este tema, Ethel. Fíjate que hoy en día ya tenemos un poquito de incertidumbre con la electroestimulación, ¿no? ¿A quién se le pone? ¿Por qué se le pone? ¿En qué fase? No todas las parálisis faciales son iguales. Así es. Muy comúnmente, como es un diagnóstico tan impactante, es lo primero que reflejas al mundo, tu cara, y todo mundo opina. Pero a lo mejor opinó alguien que le dio a lo mejor una parálisis facial por un traumatismo y no una parálisis facial idiopática. Exacto. O viral. Entonces, ahí ya cambian las cuestiones de una rehabilitación integral. Y hoy en día hemos visto que la rehabilitación o la neurorehabilitación es muy efectiva. Cuidar el músculo para que no se hagan cincinesias. Que es como sí, exacto, como los tics. Exacto, ya sabes que cierras el ojo y se mueve la boca, muy comúnmente, o das un besito y se cierra el ojo, o inflas cachetes y se marca aquí este músculo de acá, y eso es justamente lo que ahora ya se está planteando, cuidar la calidad muscular para que no haya cincinesias, porque esa es una secuela, o sea, muy importante. ¿Cómo podrías explicar una cincinesia? Sí. Es que no es un tic, sino son como movimientos un poco aberrantes que no son naturales. Sí, en términos... ¿Sí lo puedo decir así? Esa es la cuestión. En palabras simples. El nervio empieza a enviar impulsos diferentes a diferentes músculos, y entonces el cerebro empieza como a confundirse y empieza a asociar los músculos, ¿no? Entonces justamente eso es lo que tratamos hoy en día de prevenir, las cincinesias, porque sin más hoy en día, Ethel, te lo digo, es un problema demasiado serio. El 80% de los pacientes que recibimos en la consulta es por cincinesias. Así, por estos movimientos, por una alteración en el estímulo nervioso que necesitamos de alguna forma separar, ¿no? El movimiento de cada músculo. Totalmente. Voy a una pausa, querida Diane Mavir, y regresamos con más. Recuerde que estamos hablando de parálisis facial y obviamente todas las herramientas terapéuticas que hay, pero siempre, siempre a través de los profesionales. Se lo pido de favor. Aquí lo importante es que si tiene algún tipo de síntoma, vaya con un médico y con un profesional para la atención. Vamos a una pausa y volvemos. Acerca de la parálisis facial, y comentábamos, querida Diane, que pues hay muchas causas, ¿no? O sea, puede ser que no tenemos idea de qué fue, bueno, el médico, que aquí es importante si amanece o si de repente siente alteración en su cara, la siente asimétrica, no puede sonreír, no puede cerrar el ojo, le lagrimea, pues se le sale el agua de la boca. O sea, es muy importante. Hay algo que está sucediendo y que necesita atención inmediata. Por eso les recomendamos siempre acuda con su médico, no lo deje pasar y deje de perder el tiempo con menjurjes y con tratamientos milagro, ¿no? Que Ethel, muy buena observación esa. Primero que nada es importante decirle a audiencia que en cuanto vean una desviación de su cara tienen que ir al médico. Sí. No se va a curar sola, tienen que ir con un médico para que él dé todo lo que tiene que dar, porque las parálisis faciales, a ver, se pueden recuperar. Sí, claro. La cuestión es qué pasa en ese proceso, ¿no? O sea, los síntomas, mientras más rápido los empieces a atender, mucho mejor, ¿no? Los 3 primeros días son oro. Ahora bien, ya después que el médico valoró a la paciente y dictaminó la causa, la lesión, etcétera, ya no los envían a Rehabi. Y como platicábamos, Ethel, que es un tema que nos apasiona la rehabilitación, hoy en día existe el biofeedback, que es un equipo muy sofisticado que mide los músculos en tiempo real y puedes rehabilitar a un paciente con estos sistemas de manera óptima, funcional, y que el paciente también se motive de ver sus avances, porque mucho de lo que pasa en parálisis facial es que nuestros pacientes se desesperan un poco, quieren verse bien pronto y por eso empiezan a acudir a diferentes lugares donde a lo mejor... Les prometen resultados rapidísimos, ¿no? Exacto, Ethel. Y la realidad no es esa. El nervio requiere un procedimiento muy específico, es muy noble el nervio. Pero también hay que cuidarlo, hay que tratarlo bien desde que da la parálisis facial y adecuadamente con los procesos indicados. A ver, tú ya trabajas con médicos porque obviamente esto es parte del equipo multidisciplinario interdisciplinario. Totalmente. Llega un paciente contigo con parálisis facial, te dice esto es una cuestión viral, que muchas veces es por herpes, que es el virus que vive latente. Cuando tenemos herpes vive latente, cuando bajan nuestras defensas, hay muchas razones que pueden dar. Perfecto. Y entonces se irrita el nervio. Claro, Ethel.
¿qué me haces? ¿Me haces una evaluación para ver qué? Aquí empezamos. La historia. Aquí se empieza la historia. Sí. Se inicia primero, lo primero que tiene que hacer antes de pasar a la rehabilitación es haber pasado con un médico. Y si no, nosotros tenemos que enviarlo con un médico certificado para que él analice la historia y la evolución de este paciente. ¿Y las causas? Y las causas, por supuesto, toda la historia del paciente. Si fue por lo que tú comentas, un virus, bueno, tiene que el doctor ver qué medicamento va a tomar, si se va a vacunar contra el herpes zóster y, por supuesto, dejar las indicaciones de protección ocular más el medicamento, como bien comentaste. ¿Cuáles las indicaciones de protección ocular? Por ejemplo, tienen que lubricarse el ojo en la mañana, en la noche, el gel, en dado caso muy grave. O sea, no parpadeamos. No. Entonces, no. El ojo se seca, necesita lágrima para mantenerse lubricado, ¿no? Exactamente. Y entonces ya pasan a rehabilitación, de preferencia al 8º día, como lo marcan las guías de práctica clínica, en lo que el nervio desinflama. Y aquí viene lo interesante de Rehabi. Hacemos una evaluación muscular de todos los músculos, checamos la sensibilidad, si hay inflamación, si hay dolor. Por supuesto, estos pacientes refieren dolor en el oído, inclusive vértigo, mareo. Y también checamos con escalas especializadas cómo se encuentra el paciente. Y el biofeedback también es una herramienta de evaluación donde medimos cómo se encuentran los músculos para ver qué intervención se va a dar para el paciente, porque hay que recordar que cada parálisis es diferente. No es lo mismo la que le dio quizá al que conociste o a tu compañero o a tu familiar inclusive. Entonces todas deben ser tratadas individualmente para tener un mejor avance y no quede con secuelas, que hoy en día, Ethel, creo que es muy importante mencionarlo. Se trata de avanzar con el paciente de manera óptima y que ese músculo tenga muy buena calidad y no haya esos patrones que comentábamos, cinéticos, que esos ya requieren otra intervención, Ethel, muy prolongada. Inclusive está la rehabilitación con biofeedback y más toxina botulínica. Recordemos que la toxina no solo es estético, también puede ser funcional para estos pacientes, pero deben llevar primero un proceso rehabilitatorio para que el paciente comprenda cómo tiene que hacer los ejercicios. A veces ni siquiera entienden qué es levantar la ceja, cerrar el ojo. Entonces la rehabilitación de biofeedback, una reeducación neuromuscular bien dirigida y obviamente el ojo, la terapia de ojo, oculomotor, es de suma importancia hoy en día. Y juntando estas herramientas, más manejo de tejidos blandos y todo lo que hacemos en rehabilitación, Ethel, tú lo sabes perfectamente, se puede llegar a un muy buen avance y una buena evolución. Que eso es bien importante. Una parálisis facial atendida adecuadamente, y lo tengo que decir así, dejé perder el tiempo, se puede rehabilitar al 100%. Exacto. O sea, el paciente puede regresar al estado antes de tener esta parálisis. Claro, ¿no? Y valorando más su salud, quizá. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, dime una cosa, ¿cómo funciona el biofeedback? Porque entendemos que pones ciertos sensores y le dices al paciente, a ver, levante la ceja, ¿no? Y que luego no sabe ni cómo levantar la ceja. Y él lo puede ver a través de una retroalimentación, que eso es el biofeedback, para ver su logro, ¿no? Y que ahora sí sea objetivo y no subjetivo de, vas muy bien. Lo dijiste claramente, es verlo objetivamente. No es lo mismo que yo frente a un espejo, a lo mejor, ¿qué es lo que se usa también? A ver, hay un feedback positivo que es el espejo, se empieza a entrenar al paciente y después entra el biofeedback. También el biofeedback, hay un momento donde se interviene, ¿no? Desde etapas iniciales. Temprana, Exacto. Pero el biofeedback es un sistema monitorizado de ejercicios en tiempo real, bien dirigido, y también hay que ver en la evaluación cómo vas a dirigir este sistema. ¿Cómo lo dirigiría? O sea, ¿cuáles son las vertientes? Por ejemplo, justamente por eso se hace una evaluación muscular para ver qué músculos tienen menos capacidad que otros, y justamente en el sistema se empiezan a enlazar esos que están más atrasados que otros para empezarle a dar un estímulo por medio de un feedback, una retroalimentación visual. No es terapia eléctrica, hay que aclararlo, simplemente el paciente observa, obviamente ve cómo es el movimiento, lo controla, y con su propia fuerza. Todo, o sea, es autorregulación, básicamente. Y dime una cosa, la electroestimulación, pues cuando yo era más chavita, pues sí se usaba mucho para evitar la atrofia muscular. ¿Ya no se usa actualmente o todavía se usa en muchos lugares y que junto con la retroalimentación, el biofeedback, pues logras un mejor resultado? Mira, ¿Qué es lo de hoy? Aquí voy a ser muy cuidadosa con este tema porque hay muchos pacientes que han llevado electroestimulación de muchos años, etcétera, pero hoy en día ya existen unas nuevas herramientas sin ser tan invasivas, como el biofeedback, el de entrenamiento frente al espejo, la rehabilitación, ¿no? La neuroplasticidad, la terapia oculomotora.
Entonces ya hay herramientas más nobles donde puedes avanzar con el paciente sin ser tan invasivo. Aparte de la electroestimulación, tenemos que analizar muy bien el tipo de corriente y otras cuestiones que también hay que ser honestos. Pero bueno, corrientes, hoy en día, hablo de corrientes eléctricas, no. Pero hoy en día, Ethel, desde la perspectiva que ya tenemos experiencia, además de 15 años en este diagnóstico, la electro ya hoy en día ya no es un recurso en nuestro aspecto para tratar una parálisis facial. Es parte cómo va evolucionando los tratamientos y eso está padrísimo, ¿no? Las cincinesias, entre que es eso, no la electro o el masticar chicle. El inflar globos, el con popotes, hacer faltan burbujitas. Más estudios para dirigir este tipo de intervenciones, pero hoy en día nosotros nos preferimos ir por un sistema más noble, menos invasivo y que sabemos que va a dejar un músculo con calidad. Y lo repito nuevamente, un músculo con calidad, se mueva correctamente sin que intervengan otros músculos y posteriormente la rehabilitación sea tan complicada y dolorosa, porque sí genera un gran impacto que estés sonriendo y se te esté cerrando el ojo, o estés comiendo con tu familia y te esté llorando el ojo. Ay, no. ¿Cómo? ¿Por qué no? O sea, entonces hay que tratar de ver también a ese paciente en futuro, cómo va a evolucionar, qué vamos a proponer. Entonces, justamente ahora la rehabilitación también ha crecido mucho en este aspecto y podemos ofrecer estas nuevas herramientas. Que me encanta y es algo que aplaudo muchísimo, como, digo, yo estudié hace ya 30 y tantos años, 35 años, ¿no? Apenas. Apenas. Ayer. que decíamos, bueno, estuve en la primera carrera, en la primera licenciatura que se hizo de rehabilitación. Entonces las cosas han cambiado. Vamos a una pausa, amigos, y volvemos con más. Continuamos nuestra charla en Bien y Saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Antes de continuar, quiero invitarlos, por favor, a que se suscriban a mi canal de YouTube, Ethel Soriano Podcast, donde tenemos unos temas maravillosos. Dense una visitada por ahí, es completamente gratis. Para mí es muy, muy importante que se suscriba. Es gratis. Este domingo vamos a tener el lanzamiento de los top 5 de la última temporada, porque ya vamos a iniciar la 4ª temporada. La verdad es que hemos tenido muy buenos resultados gracias a ustedes, porque hay una necesidad de acercar a los grandes profesionales, como llevo ya casi 23 años aquí, pero imagínense nada más a esta gran comunidad digital que necesitamos hacerlo juntos y para educarnos todos y aprender juntos a tomar mejores decisiones. Y platicando con Diane Mavir sobre parálisis facial, querida Diane, que me encanta, que pues podríamos decir que te especializas en parálisis facial. Sí, es correcto. Que eso me gusta, porque yo creo que hay, como decíamos, en mi época, pues era como atendíamos todo, y me encanta que ahorita ya especialista de lo especialista, ¿no? Hay terapias, en este caso tú, neurológicas con la parálisis facial, y que estoy segura que has cambiado muchas vidas, y eso está lindísimo. Es hermoso ver a un paciente sonreír nuevamente. Pero de ambos lados. De todos lados. La verdad es que es una satisfacción muy grande verlos rehabilitándose adecuadamente. Sí. Y también es muy importante trabajar en un equipo multidisciplinario, ¿no? Por supuesto, el médico, nosotros, el psicólogo. Hay que hacer esta mancuerna en parálisis facial porque es un diagnóstico muy impactante, ¿no? Sí, imagínense verse al espejo todos los días, como dices, es mi ventana al mundo, ¿no? Es la ventana. Es lo que muestras, y entonces cuando te ves, pues chuequito, lo puedo decir así. Muy complicado. Muy complicado. Ahora, hay personas que tienen tumores, o sea, una cosa es que puede ser viral o idiopática. Pero hay personas que tienen algún tumor cerca del nervio facial, claro que sí, y que también sepan que se puede. Claro que sí, Ethel. Este es un tema, lo digo abiertamente, donde los pacientes después de alguna resección tumoral piensan que ya no hay nada que hacer. Sí, de que ya se acabó, así me quedo. No. Inclusive pasan años, ¿no? Hoy en día ya existe la cirugía plástica reconstructiva, que hacen transferencias de nervios. Imagínate. Qué increíble. Quitar un nervio que no te va a afectar en nada en tu vida, lo conectan en tu cara para darle una nueva función. Sí. Y esa es una ventaja muy grande hoy en día, y está aquí en México, donde estos pacientes que creían que ya no iban a poder volver a sonreírle a su familia,
Ay, hoy hay esa esperanza, hoy hay esa intervención en México, y la verdad es que cuando pasan con ellos y después pasan al proceso rehabilitatorio, es increíble ver la evolución de estos pacientes. Y finalmente también México ha crecido también en la cirugía plástica reconstructiva. Sí, es increíble. Para que ellos dictaminen qué opciones quirúrgicas tiene este paciente, porque no te puedes quedar así, Ethel. No, y eso es importante. En el momento que estamos dando esta información, querida Diane, yo creo que pues hay muchas personas que nos están escuchando en todo el país, conocen a alguien o lo están viviendo y que sepan que hay una solución. ¿Dónde te pueden encontrar tus redes? Sé que tienes varios espacios, pero para cualquier duda, cualquier inquietud, y que puedas incluso hacer una valoración virtual si no es que están cerca de donde tienes los espacios. Claro, ¿no? Que sí, Ethel, somos Mavir Biofeedback, tenemos una sucursal en Sede Sur, tenemos otra en Satélite y una en Querétaro. Aquí en la Ciudad de México aquí en la ciudad, y en Querétaro. Uh-huh. Y también invitar a tu público, por supuesto, que digan que nos vieron aquí con Ethel, para regalar 5 valoraciones. Gratis. Ethel, gracias. Para tu audiencia. Y por supuesto, creo que lo más importante es tu sonrisa y cómo te sientas. Este diagnóstico finalmente crea un impacto. Sí. General, de vida. Una inseguridad, una frustración, y no solo del paciente, también de los que te rodean. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Y crea enojo también en algunas ocasiones, sí. Porque también a veces hay pacientes que se quedan ahí pensando que ya no hay solución, y sí hay que hacer cosas. Sí. Hoy cambió la medicina, hoy cambió los tratamientos de rehabilitación, ya hay una esperanza, ya hay modelos, ya hay un algoritmo muy estudiado para cada paciente de parálisis facial. Estoy de acuerdo. Querida Diane, ¿dónde tus redes? Mavir Biofeedback en Instagram, YouTube. Mavir con B chica. M-A-V-I-R, Biofeedback. Así, Biofeedback con doble E. Ahí están, ahí nos encuentran. Biofeedback, búsquela, háganle las preguntas que necesite también. Si claro. Ya tuvo una parálisis facial y quedó con alguna de estos movimientos cinesias, busque a un profesional, porque estoy segura que va a encontrar por lo menos una respuesta, y eso estoy segura. Te agradezco muchísimo, querida Diane Mavir. Ethel, muchas gracias, felicidades. Muchas gracias, y muchas igualmente. Gracias por compartir este espacio. Encantada de poder ayudar a toda la gente que nos ve y nos escucha en todo el país, y siempre pensando en usted para que tome mejores decisiones y sepa lo que hay nuevo en relación a la salud. Yo soy Ethel Soriano, y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.